Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con amor y respeto es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En cada conversación podremos confirmar que el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos y también con cada adulto significativo. ¿Me acompañáis? Vale, genial. Pues aquí estamos en una nueva conversación con otra bonita. La conocí gracias a una de las bonitas de la familia, que al final somos todo familias juntas porque estamos en el mismo caminar de acompañar a las infancias bonito. Ya sabéis que no presento, me cuentan ellas quiénes son. A ver, cuéntanos, ¿quién está del otro lado del micrófono? ¿Quién eres y qué haces? Buenas tardes, soy Vania de Criando con Corazón y llevo a cabo un proyecto dedicado a acompañar a personas que quieren transformar su mirada hacia la infancia para verlos y amarlos incondicionalmente. Qué bonito, me encanta, por favor. ¿Cómo llegaste aquí, a este momento, a este despertar? Pues mira, llegué gracias a Bey Muñoz de Educando en Conexión, antes Tigriteando, porque durante la pandemia tenía mucho tiempo libre ya me llamaba la atención el tema de la crianza porque tenía en ese momento a mi primera hija, Lía, pues con 1 añito y poco, y veía que empezaba a haber situaciones en las que yo respondía de manera que no me gustaba, como lo hacía. Entonces dije, esto no puede ser así. Y empecé pues leyendo sus artículos del blog y me fui enganchando hasta que dije, ostras, que es que esto no nos lo cuenta nadie. Y se me ocurrió que podía yo pues contarlo a la gente de aquí de la isla, de Tenerife. Yo vivo en Tenerife, entonces yo no había encontrado hasta entonces esta información. Es verdad que una vez te metes en el mundo ya veo que hay muchísima gente y eso me encanta, me enorgullece. Pero bueno, en ese momento no, y dije, bueno, pues puedo ser esa persona que plante semillitas en la vida de otras personas. Qué bonito, qué bonito. Y cuando ¿tienes alguna formación previa a todo este despertar? Nada, nada, o sea, yo realmente soy agente de viaje, es más, sigo trabajando de agente de viaje. Es verdad que siempre he tenido muchísima curiosidad y muchísima inquietud por ayudar a los demás. Yo estuve a puntito de empezar la carrera de psicología, pero bueno, por cosas de la vida pues no fue. Y bueno, siempre he estado pues ligada al autoconocimiento, al ayudar a los demás, al voluntariado. Y bueno, cuando la maternidad llegó a mi vida fue como un giro de 360, no, de 180 grados, y me revolucionó completamente. Y bueno, es más, las personas que me conocen saben que soy un antes y un después. O sea, fue un despertar de la conciencia y me di cuenta de que no quería tratar a los niños y a las niñas como se estaba haciendo. Y una cosa que también he sentido yo, ¿no? ¿Te fue sencillo, o sea, que las familias comprendieran que no era un juicio, ¿no? Porque no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que cuando llegas y les cuentas, no, porque la idea es tratarlos con respeto y amor, te dicen, ¿me estás diciendo que yo no respeto y amo a mi hijo? ¿No? O sea, ¿no te encontraste con ese choque? ¿Te fue Sí, sencillo hacerles ver que no era me por ahí? sigue pasando, me sigue pasando. Sigo trabajando en mí misma para encontrar la forma de comunicar lo que quiero comunicar sin que los demás lo perciban como un juicio. Además es algo que va intrínseco en mí y en mi carta alta. Entonces, bueno, trabajo día a día para tratar de ser más asertiva y utilizar mucho más la comunicación no violenta para llegar a las familias de mejor manera. Pero sí que igualmente pienso que cuando esas familias que en un principio se sienten juzgadas siguen conmigo, se dan cuenta de que ese juicio que creían que venía de mi parte viene simplemente de la suya, de su interior. Ellos mismos se están juzgando y eso en parte me alegra
porque significa que en el fondo de su ser estaban siendo conscientes de que no estaban en coherencia. Entonces, bueno, es como, creo que es un proceso. Creo que parte de eso empieza por sentir que los demás me están juzgando. Y a partir de ahí, ya sea por querer darles en las narices o porque, bueno, crees que realmente hay algo en ti que no cuadra, que sigan investigando, que sigan acudiendo a talleres, que sigan leyendo, viendo vídeos y que sigan poniendo en práctica pues lo que van aprendiendo. Pues esto que has dicho, la palabra coherencia, creo que es lo que nos está ocurriendo ahora con las infancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que las infancias, que son tan puras, vienen con un detector, ¿no?, de coherencia para mí. Y entonces, claro, lo que tú acabas de decir, de que cuando ellos siguen allí contigo, dejándose acompañar por ti, descubren que el juicio venía de ellos, viene porque estaban en choque con lo que en su esencia estaba. Y los niños vienen a mostrarnos eso. Y quizás por eso, y corrígeme si me equivoco o no es lo que has encontrado visto, los niños nos están diciendo, hay algo ahí, o sea, nos están sacudiendo. Y por eso hay tantos roces, tantos choques, tantos desbordes emocionales, porque es como, de alguna forma elevada, te tengo que decir, vuelve a ti, mamá y papá, ¿no? Sí, a ver, yo creo que siempre ha habido, es decir, yo creo que incluso nosotras mismas en un principio intentamos eso. ¿Qué pasa? Que bueno, en la educación tradicional, como todos sabemos, se mina la moral y la autoestima desde el minuto uno, segundo uno, microsegundo uno. Sí, sí. Entonces, bueno, cuando llegabas a los 2, 3 años, ya eras una ovejita de rebaño, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando ahora? Que muchas familias, lo que ya sabemos, vinieron de esas infancias, entonces o quieren no repetir para nada patrones, entonces se van al lado contrario, a la permisividad, o siguen ahí, pero el mundo ha cambiado. Sí. Entonces, efectivamente, los niños y las niñas se dan cuenta de que no está habiendo coherencia, de que ya sea por parte de sus familias o por parte del entorno en el que conviven, hay distintas formas. Ya no es todo tradicional. Ahora es que sí permisividad, que sí autoritarismo, que sí estoy en la línea, en el medio, que si unos días soy uno, otro día soy otro. Entonces, como hay más variedad, cuando tú eres consciente de la variedad, dices, ostras, que es que lo que me nace naturalmente es esto. Y hay días que obtengo esto, pero hay días que no. Entonces, sí creo que las infancias vienen un poco estos últimos años a revolucionar, a ayudar en esta revolución que creo que nosotras, las adultas significativas, estamos siguiendo, ¿no? Y me alegra muchísimo que se rebelen. Yo cuando mi hija o mi hijo dice que no, grita, o me dice que a mi hija a lo mejor me dice, en el cole le he dicho que no me hable así, me encanta, me flipa. Es verdad Sí. que le digo que siempre desde el respeto, que lo haga siempre desde el respeto, desde la calma, ¿no? Desde la amabilidad, pero que lo diga, que no se calle, que si hay Claro. algo que no le gusta, que lo diga. Y sin embargo, nosotros no, ¿no? Nosotros nos criaron de, bueno, el profe o el adulto siempre tiene la razón. Incluso en las empresas, el cliente siempre tiene la razón. Siempre tiene la Y razón, no, sí. y no. Sí. Pues sí, y me parece tan valioso que acompañes a familias, ¿no? Porque cuéntanos un poquito más, bueno, después de leer, de formarte, ¿cuál ha sido tu labor? ¿Cuál ha sido este transitar? Sí. Claro, es que yo me quedé en esa parte, ¿no? En lo que me llevó a. Pues mira, yo lo que hice fue hacer la certificación de disciplina positiva para familias con Marisa Moya, que Ajá. para mí Marisa es top 10, no Sí, top, sí. o sea, top 1. Y bueno, ya ahí me cautivó, ¿no? Es verdad que mis compañeros de disciplina positiva del grupo que seguimos quedando me dicen que yo ya llegué trabajada, que yo fui sola a sacarme el titulito y ya está, porque yo no creo eso, ¿eh? Creo que he evolucionado muchísimo en estos 2 años y lo seguiré haciendo. Pero es verdad que yo venía con el conocimiento ese de BEI, entonces ya conocía mucho y la certificación fue un poco para poder enseñar y mostrar a las familias, ¿no? Cómo hacerlo. Después me certifiqué de primera infancia y bueno, y he seguido, a ver, yo te digo, siempre había hecho cursos de gestión de conflictos, de educar desde la fortaleza, de comunicación asertiva, de comunicación no violenta, es decir, he estado haciendo pues esos mini cursos y para mí el gran curso
es la maternidad, es decir, o Totalmente. sea, mi primera hija me ha enseñado muchísimo, me ha cambiado el chip, pero es que mi segundo hijo me sigue enseñando muchísimo más y me encanta. Y bueno, a partir de ahí, pues lo primero que hice fue crearme un perfil de Instagram en el que comenzara a compartir. Pues primero ha ido evolucionando, primero de manera muy profesional quería hacerlo, pero después me di cuenta de que no fluía conmigo, entonces he ido como improvisando. Hay días que cuento tips porque me parecen que a mí me han ayudado y que pueden ayudar a los demás. Hay otros días que cuento un poco más de teoría porque creo que es importante que lo sepan también las familias. Sí. Hay otras veces que cuento experiencias personales. Es un poco un mix. Y a partir de ahí empecé a dar talleres en centros de maternidad y crianza de la isla. Y bueno, y todo ha ido increciendo hasta que el año pasado formé junto con Mireia, la compañera de la que hacía referencia antes, formamos la tribu, la primera tribu de madres, que es un grupo de 10 mamás que nos reunimos mensualmente 2 veces al mes, pues para trabajar distintos aspectos de la crianza y acompañarnos en el día a día. Ya tenemos la segunda edición de la tribu y ahora ya vamos a sacar la tercera. La tercera. Y eso para mí es el acompañamiento grupal. Después tengo acompañamientos individuales, acompaño a familias, pues individualmente hacemos sesiones. Normalmente son 6 meses, pero he tenido, no sé si la suerte o que lo hago bastante mal, pero las 2 familias con las que empecé han seguido, o sea, han querido seguir, o sea que ya llevamos más de 6 sesiones. Y ahora justo este mes empecé con 2 familias nuevas. Y básicamente hago eso, o sea, talleres, difundo por Instagram y también en los talleres, de donde me llaman, de ayuntamientos, de AMPA, y el acompañamiento individualizado y grupal. El poco tiempo que tengo, porque como te decía, trabajo a tiempo parcial en una empresa para poder subsistir, para poder comer, Sí. y esta es mi contribución, mi aportación al mundo. Pues sí, pues sí. Es que creo que todas las que estamos en este caminar de despertar la conciencia nuestra y de otros, ¿no? Porque que nadie se piense que estamos aquí iluminadas, aunque si vierais a Vani en este momento, ella tiene una luz por detrás que es natural, obviamente, pero parece iluminada. Me habla y yo digo, está iluminada esta mujer. Que sí, que realmente tienes que conectarte. Estamos en este caminar y como nos sale de los poros, nos sale por los poros, es que hay, dímelo si me equivoco, yo hago muchísimas cosas gratuitas, es decir, yo tengo un trabajo, es verdad que es cerca de la infancia y tal, es un comedor escolar para mantener, bueno, un fijo ingreso, pero de resto es casi que me llamas, que quieres una hora, pues una hora, que te invito a un café y me cuentas y yo te puedo dar un poco de algo, de una visión diferente o un poco de eso, tembrar la semillita, que después tú investigues y hagas lo que quieras, pero es como por eso creo que eres adulta significativa y por eso también estás aquí, porque es la sensación que tengo, es como Sí, necesito total. A ver, de mí. yo de la gente que me rodeo siempre les digo, ustedes propónganme que yo si puedo, lo hago. Hay veces que no puedo, ¿no? Pero sí es verdad que yo trabajo mucho, a mí me encanta muchísimo el trueque, me flipa el trueque. Sí, Creo sí. que en la sociedad actual, pues en muchas ocasiones no es válido, Sí. pero en mí creo que sí. Entonces, yo hago muchísimos trueques. Tenemos mamás en la tribu que no nos pagan una aportación económica, sino que igual han hecho, pues ellas son especialistas en otras cosas y han hecho talleres para la tribu. Ajá. O tengo una mamá de la tribu, por ejemplo, que es fotógrafa, entonces hacemos como intercambios. Ajá. Después tengo otra mamá que nos deja su Zoom para poder hacer las charlas y a cambio está en la tribu. Es decir, nosotras lo hacemos de la manera que podemos más. Yo siempre a las familias les digo, a ver, yo tengo una aportación económica, porque obviamente si no te conozco, si no sé qué me puedes aportar, pues lo principal es la generalidad que es el dinero. Pero si tú me vas a decir que no vas a coger mi servicio o mi acompañamiento porque no tienes dinero, o sea, directamente te voy a decir, dime qué puedes ¿Qué puedes aportarme, hacer? Sí. qué puedes hacer. Y si realmente no puedes hacer nada, no pasa nada. O sea, al final te voy a acompañar igual. Igual no puedo dedicarte 1 hora y media todas las semanas porque necesito, pues, subsistir Ingresar. de alguna manera, Sí, sí. pero sí que puedo acompañarte, pues eso, de manera informal. Yo tengo una mamá que ella me contactó por Instagram, estaba interesada en unos acompañamientos, al final no pudo ser,
y ella cada 2 por 3 habla conmigo, mira, es que me pasó esto, y yo le contesto por WhatsApp y tal. Obviamente hasta donde puedo llegar, ya no puedo trabajar más si no tenemos una continuidad, pero quiero decir que estoy abierta a todo, o sea, propónganme que yo les digo, si puedo, si cuadra, pues sí, si no buscamos la manera. A mí lo que me importa es que en la familia que esté interesada en realmente la transformación, en conectar, en lograr ver a sus hijos de verdad, verlos y sentirlos y Verlos. vivirlos, que lo haga. Sí, sí, ¿Sabes? sí, Si no me sí. puedes pagar, pues mira, ya me pagarás y si no, la vida me lo va a pagar. O La sea, vida, la vida. Buah, qué bonito, es que me emociono porque realmente es una filosofía de vida, esto que acabas de decir, total. porque yo vengo de una familia que somos 7 miembros, lo que es el núcleo cercano, pero bueno, mis tíos, mis abuelos, tal, y vengo de Venezuela y cuando llegamos aquí recibimos lo que tú dices, ¿sabes? Siempre mis padres siempre fueron de te llevo, te traigo, te Comunidad. acompaño. Sí, como de generar comunidad y además de, imagínate, pues una compañera de trabajo que se quedó sin pasaje para ir en el bus, pues nada, pues yo te acerco. Mira, pero te dejo para la gasolina. No, no pasa nada, otro día tal. Y todo eso, la vida nos lo ha regresado con un montón de personas maravillosas en donde estamos ahora, desde que llegamos. Sí, Nos regalaron abrigos, porque claro, venimos de un clima totalmente tropical y diferente, sí. diferente, y entonces abrigos, bueno, eso, ayudas incluso económicas, te compro pan, te llevo la leche, yo qué Mm, sé, te hago la comida, tal. Entonces yo creo que al final lo importante es el mensaje, ¿no? Como decimos, como se dice por allí, el mensaje, lo importante es que llegue a las familias, creo que ese granito es fundamental para seguir mejorando, ¿no? Para seguir relacionándonos, porque al final es la forma en la que deje de ser hábito el grito, deje de ser algo... sí, además piensa que cada vez vivimos en una sociedad más individualista, o sea, yo hay una frase que siempre le escuché a mi madre, sobre todo cuando ya era más mayor y cuando ya me planteaba tener hijos y tal, que era, no entiendo cómo los hijos le dejan a sus hijos a los abuelos todo el tiempo, ¿no? Mm, Dice, yo nunca jamás necesité a tu abuela. Yo me buscaba la vida, hacía lo que fuera para no tal. Y al principio yo le daba la razón y decía, ostras, pues claro, ¿no? Porque los hijos son tuyos y tal, y no sé qué. Pero después pensaba, hace no mucho, ¿no? Digo, sí, ostras, qué sola tenía que sentirse para sí, realmente pensar que era un estorbo pedir ayuda. sí. Porque una cosa es obviamente es que tú tengas hijos y te los críen otras personas, sean abuelos, sea el colegio, sea quien sea, ¿no? Mm, Hombre, para eso, pues, replantéate un poco para que los has tenido, ¿no? sí. Pero sí es verdad que criar en comunidad es lo más maravilloso que hay. O sea, yo el otro día tuve un problema en casa, se me inundó la cocina, el salón, y tenía que recoger a mi peque de la guardia. Y digo, ostras, ¿qué hago? Claro, primero llamé a mi marido estaba trabajando, no podía salir, llamé a mi madre Mm, no podía porque tenía una cita justo media hora después, y digo, ¿qué hago? Pues justo mm. estaba saliendo de casa para ir a buscarlo cuando digo, voy a llamar a una amiga que justo Ajá. tiene a la niña en la guardia e igual se lo puede llevar. Pues sí, se lo llevó, lo cogió, es verdad que es una amiga de confianza, que el niño se va muy tranquilo con ella, se lo cogió, se lo llevó a merendar, se lo llevó de paseo y yo lo fui a Mm, buscar 2 horas más tarde cuando ya tenía el problema resuelto. ¿Qué pasa? Que muchas familias no son capaces de hacer eso, pero ujú. ni en una situación grave, por así decirlo, como esta, en una emergencia, ni en el día a día. Ni en Y yo el día a muchas día. veces le digo a mis hijos y a los amigos, vengan a merendar a casa, vengan a jugar a los vecinos en verano. Oye, si estás tú en tu casa teletrabajando y cuidando a tu hija y yo estoy en mi casa teletrabajando y cuidando a mi hija, ¿qué más da que unos días mi hija esté con la tuya y otros días la tuya con la mía? Si para nosotros va a ser más fácil, Sí, porque hacerlo. ellas se van a entretener jugando juntas y nosotros Mm, vamos a poder teletrabajar más tranquilas. sí, sí, O sí. incluso, oye, si estamos en la misma piscina, ¿por qué vamos a ir por separado? Oye, un día la llevas tú, otro día yo. No sé, yo veo eso tan normal Sí, sí, que sí, sí. me cuesta entender lo contrario, ¿no? Pero Sí. es verdad que no es lo habitual porque la gente no quiere molestar a los demás y yo digo, pero si no es una molestia. Pero es que además aquí yo creo que juega otro factor aparte de la molestia,
que nos han enseñado, o por lo menos culturalmente creo que está muy establecido esto de como el error, la equivocación o la debilidad, la vulnerabilidad, es algo que es un síntoma de debilidad y de poco éxito, Negativo. es negativo. Entonces, claro, ¿cómo yo le voy a llamar a Vania y le voy a decir que no sé, que hoy me duele la cabeza y que si me puede, porque es lo que tú dices, ya la situación que tú planteas, pues mire, es que realmente tenías que recurrir a otra persona para que viniera tal, pero imagínate una cosa tan simple como me duele la cabeza, de verdad, mucho y no me siento con toda la energía y toda la fuerza para ir a buscar al peque. No, ¿cómo voy a llamar yo a Vania? ¿Me va a decir mala madre? Porque claro, yo ante todo tengo que ir a por mi hijo. Así me duele la cabeza. Total. Y eso, y así más cosas. Yo cómo le voy a contar a Vania que no sé, que estoy desbordada y que no me da para poner la lavadora y Sí. para... Entonces, claro, pues... Muchas familias que vienen a mí me dicen, es que yo no quiero hacerte partícipe de mis problemas. Claro. Y digo, a ver, es que realmente los problemas dejan de ser problemas cuando los compartes. Sí, porque además está demostrado que van perdiendo peso a medida que lo vas contando, ¿no? Totalmente. Yo he Sí. recibido una mala noticia esta semana y el cuerpo, por primera vez en la vida, mi Mm, cuerpo, tu me cuerpo, pedía sí. contarlo. Claro, Otras veces yo era de las que se callaba también. Yo siempre escuchaba todos los problemas de mis amigas sí. porque se los sonsacaba, no porque me vinieran a contar. Y, y los aguantaba, pero después los míos no. Pero justo en esta ocasión he sentido la necesidad de compartirlo, porque creo que cuando lo compartes, aparte de que el peso disminuye, el resto de personas, mejor o peor, porque es verdad que la escucha activa en esta sociedad pues no está como muy Muy, no está... evolucionada, Sí. pero mejor o peor, te van a dar otros puntos de vista, te van a descargar un poco de tus pensamientos, te van a escuchar. Entonces, quieras o no, te ayuda. Y con la crianza es muy necesario, sobre todo en la sociedad hoy en día, porque venimos, voy a hablar de madres, pero los padres también, ¿vale? También, sí, Pero hablo de madres porque es la mayoría, ¿no? Pero madres sobrecargadísimas, mucho, con mucho. una lista interminable de cosas por hacer, que esa lista no sé de quién, de dónde la han sacado y por qué no pueden eliminar tantas cosas que hay ahí que O son, delegar, o delegar. o delegar. Pero sí, o sea, una cosa que yo digo es que necesitamos manos, ¿no? Y la respuesta suele ser hacia nuestros hijos. Es que, ¿qué te crees? Yo no tengo 8 manos, ¿no? Yo no soy Sí, un pulpo. sí, Oh, es que yo no puedo estar toda la vida haciéndote eso. Realmente, sí puedes. Lo que sí. pasa, o sea, sí quieres, perdona, lo que pasa es que no puedes No realmente. puedo, sí, sí, Y sí. entonces lo transmites como que tu hijo es una carga para ti. Y no nos Mm, damos cuenta de que el mensaje que ellos están recibiendo de muchas familias inconscientemente es que son una carga, totalmente. no que son algo maravilloso que hemos buscado, porque, bueno, puede haber casos que te hayas quedado embarazada por sorpresa, pero normalmente buscas a tu hijo, A tu lo hijo, buscas sí. y cuando lo encuentras le dices que es una carga. Sí, totalmente. Entonces, Además que esto que has dicho me parece súper importante atajarlo, ¿no? Porque también se nos olvida que esas personitas, aparte de generar el sentimiento de carga, se nos olvida que nos pueden acompañar, porque como total, tenemos el concepto otra vez impuesto de si eres padre, no sé por qué viene, cuando eres padre viene de un lado el yunque de la culpa y del otro lado el yunque de lo tienes que hacer todo tú la y si autoexigencia, tú, sí. sí, y si tú no le enseñas y le das valores y le dices y eres Total. perfecto y haces todo bien, entonces el niño no va a salir bien y todo lo que el niño haga mal es culpa tuya. Es tu culpa, por eso la otra Mm. culpa, ¿no? Entonces se nos olvida que los peques nos pueden acompañar, que podemos verbalizar con ellos, evidentemente, no te vas a poner ahí a contar, a hacer con él los números de la cuenta porque no te da, ¿no? Pero sí que Sí, le puedes decir, cariño, mira, tengo una preocupación, mm, estoy incómoda. respecto a esto te voy a contar dos anécdotas. Mira, Mm, una me pasó con mi hija. mm. Hace dos ¿Cuántos días fue el añitos tiene? Perdón. 5, Lía acaba de cumplir 5 y Mm, justo hace 2 días Luca cumplió 2. mm, Entonces era su cumple y yo me propuse hacer la tarta. mm. Pues nada, yo no soy muy buena repostera, pero quería intentarlo. Entonces, bueno, estaba hablando con mi hija diciéndole, bueno, pues esta tarde vamos a hacer la tarta de yuca y tal, a ver cómo va a quedar, porque bueno, tú sabes que a mí no se me da muy bien y tal.
y de repente mi hija me dice, mami, si lo visualizas, te va a salir bien. Me Y enojó. y si no, salga como salga, al menos lo has hecho tú, Luca va a estar orgulloso de ti. Mira, no sé si, yo la miré, no sabía si llorar, si abrazarla, si darle un beso, hice todo a la vez. Todo, Yo todo a dije, la vez. Dios mío. Y por otra parte hice, y me di Para ti besitos a mí misma. misma, porque digo, ostras, oye, yo no sé si es solo por mí, pero el mensaje de que el error no es nada negativo, Mm, de que las cosas cuando las visualizas ya está calando, ¿no? está calando. Y el otro mensaje, la otra anécdota que te quería contar, bueno, lías que me enseñan constantemente. Otra cosa, anécdota que te quería contar era de una familia que acompaño, que la Mm, mamá justo está trabajando en su comunicación, tanto sí. con su pareja, más con su pareja que con su hijo, porque con su Mm, hijo la tenía bastante integrada. Eh, y el otro día, al parecer, pues bueno, los papás discutieron y tal, y el niño les dijo, mamá, así no se habla, papá, hay que hablar con respeto, ¿no? Y como que le corrigió, ¿no? sí, Lo sí. que ella suele decirle, ¿no? El mensaje que ella suele lanzarle. Y entonces ella me escribió preocupada, diciendo que qué mal, que el niño hubiera hecho eso, que lo que el niño estaba percibiendo era una carga para él, no sé qué, y le dije, tranquila, No, tranquila, tranquila, digo, a ver, no. digo, obviamente, si no es responsabilidad de tu hijo eso, pero otra cosa distinta es que él haya identificado en un momento concreto Mm, una falta de respeto. Y oye, eso es de aplaudir, o sea, eso significa que habitualmente tu hijo es tratado con respeto, gracias a ti y a tu pareja, habitualmente exacto. convive en un espacio respetuoso y ha sabido identificar con 4 años en qué momento su mamá no lo estaba haciendo y ha tenido la valentía y la seguridad de que podía decirle a su mamá que no lo estaba haciendo bien. Claro. O Sí, sí. sea, Es ¿qué que te... niño de 4 años, o sea, está tan Mm, empoderado para decir eso a su mamá? Le daba la vuelta a él, le decía, oye, no lo veas como algo malo. Obviamente, tú tienes que seguir trabajando en eso para que él no tenga la responsabilidad de esos de hacer momentos. el de mediador, sí. Exacto, de hacer de mediador, pero oye, que de repente lo haya hecho, porque como les digo yo siempre, una cosa es la situación ideal y otra es la real. Y en la Mm, real, pues hay momentos en los que nos equivocamos y está súper bien que nuestros hijos los identifiquen y sean capaces y valientes para decirnos, hey mamá, por ahí no. sí. Es que además, fíjate lo que tú dices, estamos tan con la mirada tan revuelta y miramos solo el error, que yo lo que he visto en esa situación es claramente que ese niño, en esa familia, independientemente de cómo sea su comunicación, me refiero de que Mm, ella sienta que tiene que trabajar, ese niño se siente seguro para comunicar cómo se siente y además como él se ha sentido siempre respetado por sus padres, siente que puede respetar, o sea, que el que él manifieste su sentir no va a les ser está, respetado, sí. no los está irrespetando y está Mm, manifestando. Además, está mostrando que lo que tú dices, que allí normalmente hay armonía, bueno, hay un buen trato y sabe identificar rápidamente cuando no hay un buen trato. O sea, que decir, no es que, exacto. o sea, lo que a lo mejor la madre sentía, como es en donde tiene el foco, pues que se comunique los gritos, que no sé qué, qué tal. Sí, pero si ese niño no viera un buen trato, un amor, un respeto, seguramente no podría haber identificado ese momento puntual, Exacto. ¿no? O sea, quiero decir, Y además que podemos hablar con sinceridad. Mira, yo el otro día le decía a Lía, porque yo recibí muchas veces un mensaje que era que no llorara. ay, sí, todos. Y bueno, Lía llora. Suelo decir que llora mucho, pero porque para mí es mucho, pero Ya, llora. llora. Llora ante situaciones, muchas situaciones. Entonces, hay veces que me pilla bien, que me pilla con la jarra vacía, que me pilla integradita, y bueno, y valido y respondo y tal. Y hay otras veces que me pilla desintegrada, desequilibrada, con la jarra llena, y le puedo decir, ay, chicas, que estás todo el día llorando. O le digo, ay, no llores por eso, ¿no? Entonces, cuando me pasa, yo ahora últimamente defiendo mucho la idea de, de reparar, ¿no? De Porque reparar. he visto que hay, pues eso, demasiada exigencia a la perfección. Y yo quiero una crianza real y conectada con mis hijos, no perfecta, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, cuando me ocurre, yo identifico y después le digo, es más, se lo dije el otro día, le dije, cariño, aunque papá o mamá o quien sea te digamos que no llores, tú lloras. Digo, nosotros te lo decimos porque hemos vivido con esos mensajes y muchas veces nos salen sin querer.
pero si tú necesitas llorar, llora. Claro, sí. Le traslado ese mensaje, ¿vale? Esa reparación. En otros Sí. momentos es de otra manera, o sea, yo te digo, defiendo mucho con las familias oye, en el camino hacia Hmm. nos vamos a seguir equivocando, entonces, ¿qué podemos hacer? Reparar, Reparar. reparar, porque obviamente no podemos atender a todas nuestras taras de una, tendremos Eso. que ir trabajándolas poco a poco. Entonces, mientras vamos trabajando una, nos va saliendo la otra, pues vamos Claro, reparando esa, y así va, de eso se trata la crianza, claro, y sí. de involucrarlos a ellos, o sea, la crianza horizontal de verdad es involucrarlos a ellos, no ponerle la responsabilidad de mis taras, de mis traumas, simplemente hacerle partícipe que mamá no es perfecta, que Hmm. mamá y papá tienen cosas que tienen que trabajar, que tienen que mejorar y que por desgracia o por suerte, ella está alrededor nuestro. Entonces, en algunos momentos va a sufrir esas taras y en otros momentos va a tener la Hmm. suerte de que lo que ya me haya trabajado, disfrutarlo también, Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, Es que además eso es una de las cosas que no nos enseñaron, ¿no? A verbalizar, a manifestar nuestro sentir, porque lo que tú dices, no llores, bueno, estate bien, qué va a decir la gente, ¿no? Ahora mismo estamos fuera de la casa, en casa mejor hablamos. Entonces, a nuestras, eso a son las, cosas de mayores, son cosas de adultos. claro, Esa frase a mí me rebateaba muchísimo. muchísimo, muchísimo. Y claro, y además que si te fijas, con la velocidad con la que vamos, también vamos en contradicción con todo, con realmente con lo que les decimos, porque les decimos, sí, ya eres mayor, venga, vístete, haz las cosas tú solo, tal, y de repente le decimos, ay, no, no hagas eso, no puedes, quédate aquí, hazme caso. Entonces es como el niño, o sea, tolea, que como aquí o sea, se vuelve loco, porque es como, me estás diciendo que soy mayor, con 3 años, ¿no? Porque esto lo dice muchísimo cuando ya van al cole, Sí, tal. Ya eres mayor, ya tienes que hacer las cosas solo y de repente, hazme caso y quédate quieto. Entonces, ¿pero soy mayor sí, o me quedo quieto? ¿Te hago caso? ¿No? ¿Sabes? Entonces, sí, sí, total. que al final es, porque muchos piensan que, bueno, quizás lo puedes contar tú, ¿cuál es ese punto intermedio, ¿no? De no ser permisivos absolutos ni tampoco autoritarios absolutos. ¿Cuál crees tú que Mira, pudiera? para mí Mm, es el punto en el que yo estoy cubriendo mi necesidad al mismo tiempo que estoy cubriendo la suya. Y ujú. hay que diferenciar, que eso lo recalco muchísimo en mis asesorías y acompañamientos, la diferencia entre necesidad y deseo. Porque Total. una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo quiero. Entonces yo tengo como una fórmula que es necesidad frente a necesidad gana la más primaria, es decir, la más fisiológica, ¿no? La Sí, que sí, necesitamos lo primerito. sí, Después ya de ahí para arriba. Frente a necesidad frente a deseo, obviamente gana la necesidad. sí, ajá. Y luego, deseo versus deseo, pues si se pueden los dos, genial, y si no, el que se pueda en ese momento y se trata de conseguir el otro. Es decir, al final se trata de cada situación ir viendo ese equilibrio entre, bueno, yo tengo este límite no se puede pasar porque si no afectaría tu salud o Ujú, afectaría tu seguridad. ujú. Si no afecta ninguna de esas dos cosas, me tendría que replantear para qué estoy poniendo ese Ese límite, límite, porque sí. entonces ya me estoy pasando probablemente de un lado, ¿no? Que Ajá. normalmente suele ser el autoritarismo. Y cuando hay totalmente falta de límites, lo que yo observo es muchos acuerdos, muchas negociaciones, ¿no? El otro día me decía una mamá, es que yo negocio con mi hija, pero claro, es que ella no acata lo que ha acordado. Y yo le decía, bueno, ¿cuántos añitos tiene, no? Porque no, dice 2 años, digo, digo, bueno, digo, claro, es que en una negociación con 2 años, pues es que no tiene lógica, No, no no tiene tiene. nada de lógica, entonces tú ahí estás tendiendo a la permisividad y tienes tú que ser la adulta responsable que Mm, decida. Y entonces claro. me dicen, pero es que entonces caigo en el autoritarismo, digo, no, No, porque tú vas a decidir respetándola y cubriendo sus necesidades, no vas a decidir y respetándola, o sea, faltándole el respeto y cubriendo tus necesidades como mamá y obviando las de ella. claro. Sí, las Pero tenemos que decisiones. decidir. Sí. Lo que pasa es que hay mucha confusión entre, claro, si decido yo es autoritarismo. No, No, al no, contrario, o sea, tienes que ver la situación porque si tú permites o alientas a que tu hijo con 2 años decida, le claro. estás dando un poder
que no sabe manejar. Que O sea, claro, yo lo sí. comparo como cuando a Harry Potter le dieron su primera varita, que Mm, empezó a hacer así y lanzar, porque no sabía manejar la varita. claro, No puedes efectivamente. darle una varita mágica, o no puedes darle la solución, o no puedes darle el poder de decisión sin antes haber practicado. Y Es- aunque hayas practicado, Mm. sin tú asumir tu parte de responsabilidad, que es la del y- adulto. Uy, es que acabas de decir la clave, la práctica. Tiene, o sea, Mm, no es lo mismo el poder de decisión, o sea, darle ese poder de decidir a un niño de 2 años que a uno de 14. Claro, tú desde los total, dos, a los dos, le puedes dar situaciones en las que él, o sea, le puedes acompañar en situaciones donde la decisión sea solo del niño, que tiene 2 años, ¿no? Pero para que llegue realmente a concientizar qué es lo que tú acabas de decir, la necesidad, el deseo, qué es lo prioritario, que no va a afectar a mi salud. tiene que practicar. Tiene que practicar y para eso tiene que Mm, equivocarse, pero no le vas a poner a decidir, bueno, pues mira, ¿voy al trabajo o no voy al trabajo, cariño? ¿A ti qué te parece? Porque claro, como claro. tienes No, permiso, pero mira, no. justo con cosas más del día a día. Con el tema de las pantallas. Mira, yo justo el otro día nosotros teníamos un acuerdo en casa y hace 2 días lo cambiamos. ¿Por qué Mm, lo cambiamos? Porque las circunstancias cambiaron. ujú, En su momento cuando lo hicimos, Lía, decidimos entre todos, ella tenía 2 añitos y pico, decidimos entre todos, ella lo que hizo fue votar, pero claro. realmente decidimos el papá y yo. Sí, Lo sí. que pasa que ella participó en la toma de decisiones, vio como el papá y yo debatíamos cuántas Mm, horas era razonable, sí, sí, escuchó los motivos y eso se le claro, fue quedando. claro. Decidimos que 3 horas a la semana tendría de televisión. Bueno, primero eran 2, después pasaron a 3. ¿Qué pasa? Que ella va acogida temprana en el cole y este año tiene una persona, un acompañante en la acogida temprana, pues que está muy dormido por las mañanas y entonces les pone la televisión. Ajá. Claro, yo llevaba ya un par de semanas que pensaba, jolín, es que entre las 3 horas que en casa, más lo que ve en el cole, o sea, es que está viendo muchísima pantalla. Está viendo, Pantalla, primero, más de lo que recomienda la OMS. Y segundo, no lo que recomienda la OMS, más de lo que yo quiero y de lo claro. que yo creo que necesita. Entonces lo hablé con el papá y tal, y me dijo, no, pues ostras, es verdad, porque también abrimos un poco la mano a que los viernes por la noche hacemos cenas temáticas en casa, cada viernes es de un país distinto, y entonces vemos un documental de ese país, Claro. ¿sabes? Y bueno, y entonces ya los viernes por la noche veo otra media horita. El fin de semana, claro, para nosotros descansar a mediodía cuando estamos en casa y tal, pues vemos una peli en familia, claro, no le vamos a decir, no, tú ya no puedes verla, la Claro, vemos claro. todos juntos. Pero claro, al final empiezas a sumar, sumar, sumar y son muchas horas. Entonces yo hablé Muchas. con ella y aquí es el ejemplo práctico de lo que tú dices, de, creo yo, de cuál es el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza, ¿no? Yo hablé con ella. Lía, está pasando esto, he sumado todas las horas que estás viendo de televisión ya en el cole y aquí, es mucha cantidad, tenemos que ajustarlo. Como yo voy a tratar de hacerlo, pero no puedo decidir lo que pasa en el cole, tendré que decidir, o sea, tendré que ajustarme a mi parcelita de poder, que es la de casa. Entonces vamos a reducir las horas en casa. ¿Qué te parece? Bueno, claro, ella primero resistencia, ¿no? Y decía, oh, pero es que entonces no voy a ver lo que yo quiero porque en el cole me ponen solo lo que ellos quieren y tal, y no sé qué. Bueno, empezamos a hablar y le dije, ya, yo te entiendo, validando su emoción, acompañándola, te entiendo, pero el Pero, límite está aquí. ajá, Yo exacto. comprendo. Vamos a hacer todo lo posible. Mamá va a hablar en el cole a ver por qué o para qué te están poniendo la televisión, si es porque no tienen otros recursos. Si no tienen otros recursos, voy a buscar. Llevo cuentos, llevo juegos de mesa, llevo cosas para que puedan, en definitiva, actuar en las dos parcelas, ¿no? Mm, Pero bueno, ella estuvo de acuerdo al final, lo entendió y me preguntó muchas veces qué decía la OMS y ajá, cuántas horas eran, mami. Entonces empezaba a claro. sumar. Ah, vale, sí, pues es que sí estoy viendo más. Y claro, yo le decía, es que mi amor, yo tengo que ser responsable. Y yo tengo que ser responsable también. Digo, claro, tú tienes que ser responsable de ti misma y yo, como tu mamá, tengo que ser responsable de ti también. Ajá, ¿Y quién tiene que ser responsable primero? Y bueno, ella, un debate magnífico. Hoy fue a contar sus tickets porque ya lo tiene con tickets y dice, ajá. Ya no me quedan tickets. Entonces me dice, mami, ¿puedo ver la tele? Porque es que hoy no vi la tele en el cole. Digo, y yo siempre cuando ella me pregunta si puedo ver la tele, siempre le digo lo mismo, ¿tienes tickets?
Ajá. derivo en los tickets, que es lo que Sí. hemos acordado. Y me dice, no tengo. Digo, claro, cariño, es que te acuerdas que habíamos hecho el cambio y tal, y no sé qué. Y en un principio se puso a llorar. Me entraron unas ganitas de decir, bueno, un capitulito, Sí, porque sí. no me gusta verla llorar y entiendo que es injusto para ella, ¿no? Pero dije, no, Vania, porque es que el límite está aquí. ¿Qué puedo hacer? Acompañar su emoción. La Sí, sí. acompañé, la validé, le dije que lo entendía, que lo que podíamos hacer la semana que viene era administrar mejor los tickets para que a lo largo de la semana pudiéramos verla un poquito todos los días, porque ella a lo mejor esta semana pues vio mucho en los primeros días de la semana y ahora ya no tenía, y Claro. así, ¿no? Pero digo, no podemos ceder cuando el límite que estamos marcando es por su salud. Sí, sí. Oye, a mí me da igual si ve la tele el martes o el miércoles, entonces, ¿por qué le voy a decir que no el martes? Como a veces el papá le dice, pero tú tienes tickets, y a lo mejor ella le dice que sí, pero mira a ver si los vas a gastar todos hoy, que después no va, él empieza con esas cosas de que Sí, yo a veces le digo, pero a ti qué más te da si son sus tickets. Ahí ya claro. caeríamos en el autoritarismo y habríamos caído en la permisividad si le decimos, bueno, venga, puedes verlo, como no viste hoy en el cole, puedes verlo. Entonces el equilibrio creo que está en mantener ese límite cuando es por salud o por seguridad y acompañar su emoción, Hmm. ¿no? Además, Y, qué bonito esto que has dicho, porque volvemos al inicio casi de esta conversación. Al final, el límite, para que tú como adulto no te pases ni a la permisividad ni al autoritarismo, tienes que tener claro cuáles son tus límites, lo que tú acabas de decir, Vania. O sea, yo como mamá, de acuerdo a mi conocimiento, también a mi nivel de cansancio, a las horas que dedico en el trabajo, a las horas que llego a casa, pues creo que entre semana no se ve la tele porque no voy a estar con la misma paciencia, imagínate, ¿no? Por ejemplo, no voy a sí, estar con la misma paciencia, con la misma tranquilidad para decirle que no vea más tele, tal. Entonces, mira, pues entre semana o sea, no voy a gestionar esto. Entonces, el límite es este. Pero claro, para eso necesitamos espacio y tiempo, ¿no? O sea, yo como adulto, ¿no? y Lo sobre que todo reflexión, momentos de reflexión, porque a mí cuando las familias me dicen, ay, es que tú lo haces tan fácil, digo, no es no, fácil, no es fácil. no es nada fácil, porque yo a lo mejor para poder haber llegado a esto, he tenido que pasar muchas noches reflexionando sobre todo lo que he hecho ese día. O sea, yo me he pasado, te puedo decir, 1 o 2 años cada Sí, noche pensando, a ver, hoy, ¿qué cosas le he dicho a Lía? ¿Qué cosas le he dicho a Luca? Uy, esto creo que no lo he hecho bien, aquí creo que me he pasado, aquí creo que tal. sí. Entonces, esas ideas van madurando en ti hasta que vas integrando Ujú. realmente dónde está tu equilibrio, porque mi equilibrio no va a ser el mismo que el tuyo, No, ni no, nunca va a ser el centro, no, ni no. nunca va a ser como, por eso yo no me gusta mucho lo de los tips y lo de los tal, porque es Tal que cual. depende, o sea, Depende, sí. igual Es para que, ti el equilibrio está en 1 hora a la semana de televisión y perfecto. Para mí mm, están 3 y perfecto también, porque lo que cubre cada familia, mm. o sea, y esto lo aprendí también con Bey, y Bey a mí me enseñaba mucho sin saberlo ella, creo, y es que, las horas de televisión no es lo más importante, es qué desplazas para ver la televisión. Efectivamente, sí, Porque, y como hablamos de pantallas, hablamos de otras cosas, de comida no saludable, por ejemplo. sí. O sea, ¿qué estás desplazando? Porque si tú estás cubriendo sus necesidades de salud con la comida saludable y estás cubriendo sus necesidades de salud con ejercicio físico, aire libre, creatividad, juego libre, etcétera, da igual las horas que veas. Ujú, claro, Obviamente, obviamente, claro. si cubres todo eso, no te van a quedar muchas horas libres para ver la televisión. O Exacto. si cubres todo eso, no te van a quedar muchos momentos para poder comer de manera no saludable, ¿no? Pero ahí está el foco, no en solo puede comer 1 vez a la semana, o solo puede comer 10 gramos de azúcar, o solo puede ver un capítulo al día. Es que además, No, lo que lo que volvemos a lo del yunque, ¿no? De la culpa y del peso, sobre todo. Lo que tú decías, o sea, yo no sé lo que van a hacer los adultos que están allí en el colegio. Por eso también estas conversaciones, ojalá se sientan significativos y comprendan, ¿no? Que para ellos también les toca. Yo que trabajo en un comedor, pues a veces también, ojalá ¿sabes? estuvieras en el comedor de mi hija. Ay, ojalá, pero bueno, hay tantas cosas que cambiar desde arriba que bueno, que ahí vamos, pero bueno, esa es una de las cosas con las que
quiero trabajar en 3 saberes y sabores, formar al personal de comedor, porque creo que es un espacio muy abandonado. Pero para no irnos por las ramas y recoger un poco lo que has dicho ahora, al final, por eso es tan importante el propósito, o sea, desde dónde pides lo que tú pides a tus hijos y para qué se los pides. Me has recordado Exacto. mucho a una amiga que siempre nos dice, por cierto, vive en Canarias, bueno, es venezolana, pero vive en Canarias también, nos dice siempre a otra amiga y a mí, no, yo siempre me siento con Iván, con su marido, a ver por qué Ian reaccionó de esta forma, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue lo que tú dices? Mucha reflexión después del Sí, día. O sea, ¿qué hizo que nos desbordáramos nosotros a lo mejor? Porque a lo mejor el niño simplemente, bueno, pues yo qué sé, echó un grito o lo que sea, pero el que se desbordó fuiste tú, o a lo mejor le diste muchas chuches. ¿Qué estabas intentando cubrir ahí? ¿No estuviste en todo el día con él y entonces le traes un chocolate gigante para cubrir ese momento que no estuvo? ¿Sabes? O sea, y toda esa reflexión al final es el propósito, desde dónde quieres hacerlo para tu hijo, por qué haces lo que sí, haces, ¿no? ¿para qué haces lo que haces? O sea, Mm, ¿qué objetivo tienes mm, y qué te ha llevado a hacer eso? mm. Entonces, cuando tú empiezas a reflexionar eso de tus situaciones diarias, te das cuenta de que el 80-90% de las reacciones que tenemos vienen de nuestras infancias, Ajá. de nuestros problemas, de nuestros traumas, de nuestras taras, y van hacia objetivos que nos marca la sociedad, no que Mm. realmente queremos, porque realmente, mira, mi hija se saca los mocos, se come los mocos. Yo lo odio, lo odio, lo odio. O sea, al principio le decían, necesitas un pañuelo, necesitas un pañuelo, necesitas un pañuelo, para intentar ser respetuosa y no decirle que no hiciera eso, pero bueno, proporcionarle tal. Ahora he optado, mira, ahora ya la veo comerse el moco y yo la miro y vacilo con ella y le digo, ¿estaba rico? Y a lo mejor ella me dice, pues a mí me gusta y digo, ay, cariño, algún día entenderás que no te van a gustar los mocos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque aprendes que desde donde lo estaba haciendo era desde la niña que no le dejaron comerse los mocos. Claro, desde ti. ¿Para qué? Porque la sociedad marca que comerse los mocos es algo Mm, poco, o sea, de mala educación. sí. Y yo a veces con otros adultos cuando la ven y tal y me miran y yo digo, mira, prefiero que se los coma que los vaya pegando por ahí. Claro. No, Por además lo que menos realmente vuelve el ciclo sí, y ella del moco, realmente, ¿no? o sea, lo que está es en una exploración de su cuerpo, o sea, uy, esto que sale por Claro, aquí sabe, tiene un sabor y el gusto, ¿sabes? El tacto también, es como claro. Y plastilina. por mucho asco que nos dé de adultos, ¿quién nos ha comido un moco y le ha sabido salado y rico? Claro, y A no, ver, ahora no te y lo el estar comes así, porque ya eres, con el rollo haciendo la bolita y después ¿sabes? Quiero decir, ahora no comes porque eres adulto y porque todo eso, ¿no? Pero realmente creo que es lo más natural. O sea, ¿qué hacen los animales? Los ajá, animales se chupetean, se tal y entre ellos, y nosotros sí, somos animales, no, por tener razón no estamos por encima. sí, tal cual. Entonces, creo que bueno, que en aspectos tan sutiles como ese y tan tontos, estamos tan desconectados que cómo no lo Mm, vamos a estar en otras cuestiones más profundas, ¿no? Pero totalmente. bueno, me alegra muchísimo haber entrado en la formación, no solo para yo poder certificarme y que me sirva a mí y que le sirva a otras familias, sino por toda la gente que he conocido en el camino. O sea, Totalmente. yo Sí. flipo, creo que la persona que hablabas de Tenerife, creo que sé quién es, Ah, pero porque todas al final nos acabamos conociendo. sí. Ah, Y si no, me encantaría conocerla, porque te digo que yo cada vez que conozco a alguien que practica, y lo pongo entre comillas porque no me gusta decir practica, sino que vive en el respeto, que vive. vive en el amor incondicional, yo lo uno a mi club y digo, venga, vente para acá, que algo podremos hacer en algún momento, y si no, un café, un parque o lo que sea, pero no Totalmente. quiero perder tu contacto. Así es, así es. Bueno, Vania, seguiríamos hablando Y yo estaba infinitamente. mirando la hora, digo, uy, Sí, sí. Pero antes de despedirnos, ¿cuál sería tu regalo? ¿Qué querrías decirle a estas familias, a estos adultos significativos que nos escuchan y que a lo mejor dicen, bueno, estas son unas piradas, esto yo no lo puedo hacer, yo no soy capaz, que se sienten como bloqueados y dicen, yo por ahí no voy a pasar? ¿Qué les regalarías? ¿Qué les dirías? lo primero que les diría es que se perdonen por todo lo que creen que no pueden hacer, por todo lo que creen que están haciendo mal y por todos esos objetivos que se están poniendo que no tienen ningún fundamento para mi gusto. Y lo segundo sería que miren a sus hijos, pero que los miren a los ojos,
que los miren cuando salen del cole, que los escuchen, que se agachen a su altura, que les observen, que, mira, el otro día fueron los carnavales aquí, Mm. en Tenerife, que son muy famosos, Sí, y sí, fuimos a los carnavales y estábamos bailando en mitad de un montón de gente. Claro, yo mido 1,60, soy bajita, pero soy adulta, y mido sí, como la mayoría de los adultos. Entonces mi hija estaba abajo y me decía todo el rato, coge, que la cogiera, que la cogiera, que para la cogiera. arriba, sí. Claro, y yo decía, hay días que me duele la espalda, hay días que tú pesas ya mucho, que no te puedo coger, el papá también, tal, hasta que de repente me tuve que agachar para coger algo de comida que teníamos en la mochila, y claro, miré para arriba y dije, ostras, Es que no se ve que es nada. que no se ve nada, solo veo culos. Claro, Entonces miré la a pobre Lía, no estaba viendo el carnaval. y le dije, ven cariño que te cojo. Lo Y entonces siento. después se lo dije al padre y le dije, cariño, es que no ve nada. Es que Claro, no ve nada, no está viendo nada. Entonces, claro, para ella no es nada divertido estar moviéndose entre culos, porque eran efectivamente. directamente culos. Sí, sí, Entonces, totalmente. no es divertido. ¿Que tenemos Mm. que fastidiarnos? Pues tenemos dos opciones. O nos fastidiamos y nos turnamos y la cogemos en brazos, o nos apartamos y vamos a un lugar donde ella Ella pueda también ver. tenga, claro. Sí, sí, O sea, sí. tenemos que buscar una alternativa, una menos satisfactoria para nosotros. Lo que hicimos fue durante un tiempito, estuvimos turnándolas hasta que ya nuestras espaldas dijeron basta y nos salimos. Pero lo Ajá, que no podemos hacer es, no, yo no te voy a coger porque tú pesas, no, 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 tú ya eres grande, no, 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 tú ya tienes que bailar sola, porque es que no tenía ningún sentido. Pero claro, claro, yo que más o menos soy consciente, no lo vi hasta que no me agaché. claro. Sí, Entonces, sí. que esas personas se pidan perdón cuando no son capaces de ver esos momentos Mm, y cuando son capaces de hacerlo, que se animen a seguir, que se mm. animen a decir, oye, pues mira, busco opciones creativas. Es que también es todo como muy enlazado, porque para buscar opciones creativas tienes que tener el botón de la creatividad en on, y entonces tienes que Sí. tener el de la obediencia en off, y entonces Y eso tienes ya que tener descuadra las dos, con... sí, la curiosidad también, allí. Claro, entonces bueno, es un proceso, entonces lo primero que les diría es eso, que se agachen, que los miren, que Mm, pasen el mayor tiempo que puedan con ellos, que los tengan el mayor tiempo posible en brazos, que jueguen tirados en el suelo el mayor tiempo posible, que los abracen, que los besen, que los miren en definitiva, sí, que los que los disfruten y escuchen, que los disfruten, que sí. los disfruten y lo que acabas de decir también es muy bonito y me ha recordado otra amiga también, un día a la vez, o sea, valora este avance, aunque sea pequeño que has hecho, lo que tú dices, si nosotras que somos conscientes que estamos allí en el caminar, igualmente se nos pasa, si a ti y a tu Claro, marido se os ha pasado, pues a cualquiera se le puede pasar, todos no tenemos los mismos días iguales. Y otra cosa que dijiste un poco antes de ir viendo cada día que las familias, cuando dijiste las familias, dije, lo voy a mencionar, que hay familias que siguen contigo en las asesorías más allá de las 6 sí, sesiones. ¿Pero por qué? Porque realmente somos seres vitales en movimiento y cambio y la vida sigue avanzando y a lo mejor te necesita mucho más tiempo, no solo para integrarlo, sino porque también es bueno que te acompañen y porque la vida cambia. O sea, lo que tú acabas de decir, pues mira, pues antes eran 3 horas y ahora son 4, ahora son 2, son una, no puede ser siempre lo mismo. Por eso sí, los tips no tiene ninguna no cabida sirve. en esta No, a mí hay una mamá que es la primera que acompañé que me dice, es que para mí la cita mensual contigo mm, es como el refresh. Dice, yo mm, lo que hago, ella se certificó también de disciplina sí, positiva. sí, sí. Y ella me dice, es como que dice, tú me das la visión de mi vida Ajá, desde fuera, desde la disciplina positiva, pero me la das. Dice, yo no soy capaz todavía de llegar a eso. claro. Dice, pero sin embargo el otro día ya le pregunté yo misma, le dije, ¿qué has aprendido? Y entonces empezó a decirme, y dice, ostras, pues sí que he recorrido. Y ahora hemos cambiado el acompañamiento y lo que vamos a hacer es especialización, es decir, cada mes vamos a tratar un tema distinto, Claro, autoestima, límites, tal, no sé qué, ¿no? Para ir profundizando. Pero sí, o sea, las familias se pierden en el quiero y no puedo en vez de en el que estoy pudiendo. Pues voy ajá, a poder, a seguir por aquí, claro, ¿no? claro. Sí, sí, Y sí. que se perdonen mucho porque cuando ya eres consciente o un poquito consciente, la culpa se sobrevuela mucho más. Mm, Porque sí, por lo menos sí. a mí me sigue pasando que en algunos momentos, épocas en los que estoy un poco más off, como digo yo, y entonces me sale más mis automatismos, me culpo mucho en un principio, ¿no? Yo sé que después, o sea, a lo mejor ahora la culpa me dura 1 hora o 2 horas,
y después ya reflexiono y voy bien. Pero claro, yo pienso en esas familias que la culpa le dura días y los paraliza y dicen esto no funciona y vuelven, ¿sabes? Eso es lo que, esa desmotivación creo que perdonándonos conseguimos. Mira, mañana es otro día. Sí, así es. Vania, muchas gracias por este ratito. Gracias a ti. Ha sido un placer y nada, después os dejo todos los datos de Vania para que os dejéis acompañar por ella, que es una persona preciosa y pues ya veis, o sea, es natural, es la verdad, es esto, no es solo, no es impostado, ella también lo vive y lo transita y seguro que os va a hacer una gran compañía. Gracias, Vania, de verdad. Gracias a ti por invitarme. Y a vosotros, gracias también por estar allí. Nos escuchamos el próximo miércoles en una nueva conversación más allá del aula. Un abrazo. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar. Puedes proponer preguntas para hacerle a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores. Hasta el próximo miércoles.